La mano de Dolores Martínez impactó contra mi mejilla con tanta fuerza que el sonido resonó por todo el comedor, silenciando las risas y las conversaciones navideñas, como si alguien hubiera apretado un botón de pausa en mi vida. Tengo 64 años, he sobrevivido a la muerte de mi esposo, a 30 años como enfermera en urgencias, viendo cosas que quitarían el sueño a cualquiera, pero nunca en mi vida había sentido una humillación tan profunda como la que experimenté aquella Nochebuena del 2024. Todo había comenzado tan inocentemente. Yo llevaba una bandeja con copas de vino hacia la mesa cuando Dolores, la madre de mi nuera Vanessa, giró bruscamente sin mirar. Nuestros cuerpos chocaron. El vino se derramó sobre su vestido color marfil, ese vestido carísimo del que no había parado de presumir toda la noche. Y antes de que pudiera siquiera disculparme, su mano voló hacia mi rostro. «Mire por dónde camina, usted no es nadie», gritó, con los ojos inyectados de furia y desprecio. Su voz atravesó el ambiente festivo como un cuchillo. Las 20 personas reunidas en casa de mi hijo Andrés se quedaron petrificadas. Mis nietos, Sofía de 7 años y Miguel de 5, me miraban con los ojos muy abiertos, asustados. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Mi mejilla ardía, no tanto por el golpe físico, sino por la humillación. Llevé mi mano temblorosa a mi rostro mientras las lágrimas amenazaban con desbordarse. «Señora Dolores, fue un accidente». Yo comencé, pero ella me cortó con un ademán despectivo. «¿Un accidente? Claro, una vieja torpe que no puede ni caminar derecho. Mire lo que le hizo a mi vestido. ¿Tiene idea de cuánto costó?» Busqué los ojos de mi hijo Andrés, esperando que él, mi único hijo, el niño que había criado sola desde los 8 años, cuando su padre murió en ese accidente de tránsito, saliera en mi defensa. Andrés me miraba, pero había algo extraño en su expresión. Vergüenza, sí, pero no la vergüenza de ver a su madre humillada, sino la vergüenza de tener que lidiar con esta escena frente a su suegra y su esposa. «Mamá», dijo finalmente, y su voz sonaba tensa, controlada. «Deberías disculparte con Dolores. Arruinaste su vestido». El mundo se detuvo. Las palabras de mi hijo, a quien había dedicado cada segundo de mi existencia, cayeron sobre mí como agua helada. «¿Disculparme?», susurré, incrédula. Vanessa, mi nuera de 32 años, se acercó a su madre con un pañuelo, limpiando el vino del vestido con movimientos exagerados, mientras me lanzaba miradas de reproche. «Señora María, siempre tan distraída. Ya no está en edad para estar sirviendo. Debería sentarse», dijo con esa voz dulcemente venenosa que había perfeccionado en los 2 años desde que se casó con Andrés. «Andrés», intenté de nuevo, mi voz quebrándose. «Fue un accidente». Ella giró sin mirar. Yo, «Mamá, basta», me interrumpió él, pasándose la mano por el cabello oscuro que había heredado de su padre. «Estás haciendo una escena. O te disculpas con Dolores y olvidamos esto, o creo que sería mejor que te fueras». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos me miraban, tíos, primos, amigos de la familia, algunos con lástima, otros con incomodidad, ninguno con la valentía de intervenir. La pequeña Sofía empezó a llorar, corriendo hacia mí, pero Vanessa la detuvo con firmeza. Miré a mi hijo, realmente lo miré. Vi a un hombre de 35 años que había olvidado de dónde venía, quién lo había criado, quién había vendido su propia casa para pagarle la universidad de medicina. Vi a un extraño con el rostro de mi hijo. «No voy a disculparme por algo que no hice intencionalmente», dije, y mi voz, aunque temblorosa, sonó más firme de lo que esperaba. «Pero tienes razón en algo, Andrés. Es mejor que me vaya». Tomé mi abrigo del perchero, ignorando las lágrimas que ahora corrían libremente por mis mejillas. Dolores sonreía triunfante. Vanessa la abrazaba como si fuera la víctima. Y Andrés miraba al suelo, incapaz de sostener mi mirada. Salí de esa casa, la casa que yo había comprado para ellos como regalo de bodas, hacia la noche fría de diciembre. La puerta se cerró detrás de mí, y con ella, algo dentro de mi corazón se quebró de una manera que nunca imaginé posible. Pero ellos no sabían algo que descubrirían muy pronto.
Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante de mi viejo Honda Civic. Las luces navideñas de las casas del vecindario pasaban borrosas a través de mis lágrimas, manchas de colores rojos y verdes que se mezclaban con la oscuridad de aquella noche que debía haber sido mágica. Había conducido esta misma ruta cientos de veces, desde mi pequeño apartamento en el centro hasta la casa de Andrés en los suburbios, pero esta vez cada kilómetro se sentía como una eternidad. Tuve que detenerme en el arcén de la carretera porque no podía ver nada. Los sollozos me sacudían el cuerpo entero, 36 años de sacrificios y amor incondicional saliendo de mí en oleadas de dolor. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo el niño que una vez me abrazaba cada noche antes de dormir, que me decía, «Mamá, cuando sea grande te voy a comprar una casa enorme», se había convertido en el hombre que me echó de su hogar en Nochebuena? Los recuerdos me golpeaban sin piedad. Andrés tenía solo 8 años cuando el camión impactó el auto de Roberto, mi esposo, aquella tarde lluviosa de marzo. Un instante, y mi mundo entero cambió. De ser una ama de casa con sueños sencillos, pasé a ser una viuda de 29 años, con un hijo pequeño y una montaña de deudas que Roberto había dejado sin que yo lo supiera. Pero no me rendí. Nunca me rendí. Conseguí trabajo como auxiliar de enfermería en el Hospital General, estudiando de noche para certificarme como enfermera registrada. Andrés dormía en el asiento trasero de este mismo coche mientras yo tomaba clases nocturnas, haciendo su tarea bajo la luz del estacionamiento entre mis turnos dobles. Recuerdo sus manitas pequeñas sujetando un lápiz, escribiendo con tanto cuidado porque quería que yo estuviera orgullosa de él. Y lo estaba. Dios mío, estaba tan orgullosa. Pasaron los años. Andrés destacó en la escuela, brillante como su padre había sido. Cuando llegó el momento de la universidad, quería estudiar medicina, pero las universidades públicas no lo aceptaron en el programa que deseaba. La privada costaba una fortuna que yo no tenía. Así que vendí la casa, esa casa de 3 habitaciones donde habíamos vivido, donde aún estaban marcadas en la pared las alturas de Andrés año tras año. La vendí y me mudé a un apartamento de 1 habitación para poder pagarle la Universidad Médica del Valle. «Mamá, no puedo dejar que hagas esto», me había dicho Andrés aquella tarde. Sus ojos, tan parecidos a los de Roberto, llenos de lágrimas. «Tú vas a ser médico», le respondí, tomando su rostro entre mis manos. «Vas a salvar vidas, vas a hacer la diferencia. Esta es mi inversión en el futuro, en tu futuro». Él me abrazó tan fuerte aquella noche. «Te lo voy a devolver todo, mamá, todo». 6 años después, Andrés se graduó con honores. Yo estaba en primera fila, con mi uniforme de enfermera porque había venido directamente del turno de noche. No me importó. Ver a mi hijo recibir ese título valía cada noche sin dormir, cada comida saltada, cada sacrificio. Luego llegó Vanessa, hermosa, educada, de una familia acomodada. Su madre, Dolores Martínez, viuda también, pero de un empresario que le había dejado propiedades y dinero. Desde el principio, Dolores me miró por encima del hombro. En la primera cena familiar, cuando mencioné que trabajaba como enfermera, ella comentó: «Oh, qué noble. Mi difunto esposo siempre decía que el personal de servicio médico era muy dedicado. Personal de servicio, como si salvar vidas fuera menos valioso que heredar dinero». Andrés cambió después de casarse. Empezó a avergonzarse de mi apartamento pequeño, de mi coche viejo, de mi trabajo. «Mamá, deberías actualizarte», me decía. «Vanessa conoce decoradores que podrían ayudarte», como si mi hogar necesitara ser aprobado por desconocidos. Para la boda, vendí las últimas joyas que tenía de Roberto y les di un regalo generoso, la casa donde ahora vivían. Una casa de 4 habitaciones en un vecindario exclusivo, valorada en más de $300,000. La escritura la puse a mi nombre por consejo de mi abogado. «María, proteges tu inversión así», me había dicho el doctor Ramírez. Pero le di a Andrés el usufructo vitalicio. Pensé que era mi hijo, que nunca habría problemas. También financié el consultorio médico que Andrés abrió con Vanessa, quien era administradora de empresas. $50,000 de mi retiro, mi seguridad para la vejez, invertidos en nuestro negocio familiar, como Andrés lo llamaba. Ahora, sentada en el arcén de la carretera con el rostro hinchado de tanto llorar, una claridad fría empezaba a asentarse sobre mí. Había dado todo, literalmente todo, y había recibido una bofetada
y una expulsión a cambio. Encendí nuevamente el motor y conduje hacia mi apartamento. La ciudad estaba silenciosa, la mayoría de las familias celebrando juntas, como yo había soñado celebrar. Pero esos sueños se habían convertido en cenizas esta noche. Cuando finalmente llegué a mi edificio, algo dentro de mí había cambiado. El dolor seguía ahí, profundo y penetrante, pero había también algo nuevo, una determinación que no había sentido en años. Mañana sería otro día. Y había cosas que necesitaba revisar, papeles que necesitaba examinar, decisiones que necesitaba tomar. Mi dignidad había sido pisoteada, pero yo seguía de pie. Y María Fernández nunca se quedaba caída por mucho tiempo. Mi apartamento nunca me había parecido tan vacío como aquella Nochebuena. Encendí la luz de la pequeña sala y el árbol artificial que había decorado con tanto cariño días atrás me pareció patético ahora, con sus luces parpadeantes reflejándose en los regalos envueltos que había comprado para Sofía y Miguel. Regalos que mis nietos nunca abrirían porque su abuela había sido expulsada antes de la cena. Me dejé caer en el sofá, todavía con el abrigo puesto, y el silencio me envolvió como una mortaja. Afuera podía escuchar risas distantes, música navideña filtrándose desde otros apartamentos donde las familias celebraban unidas. Cada sonido de felicidad ajena era un recordatorio de mi propia soledad. Revisé mi teléfono por 10ª vez. Nada, ni una llamada, ni un mensaje de texto, ni siquiera de Andrés preguntando si había llegado bien a casa. 36 años de ser su madre se reducían a esto, a ser borrada de su vida en una noche, porque me atreví a mantener mi dignidad. Las lágrimas volvieron, pero ahora eran diferentes. No eran sollozos descontrolados, sino un llanto silencioso y profundo que brotaba desde un lugar dentro de mí que nunca antes había tocado. Era el llanto de alguien que finalmente comprende que ha perdido algo irrecuperable. Me quité el abrigo y caminé hacia mi habitación. Sobre la cómoda estaban las fotografías que había enmarcado con tanto amor a través de los años. Tomé una, Andrés a los 10 años, sonriendo sin un diente frontal, abrazándome en el parque. Yo llevaba mi uniforme de enfermera manchado después de un turno doble, el cabello recogido en una cola de caballo desprolija, pero mi sonrisa era genuina, llena de esperanza. ¿Dónde quedó ese niño?, susurré a la fotografía. ¿Dónde quedó el niño que me decía que era su heroína? Otra foto, su graduación de medicina. Yo a su lado, mis manos curtidas por años de trabajo, aferrando su brazo, mis ojos brillando de orgullo. Él miraba a la cámara con esa expresión de triunfo que yo había soñado ver desde que era pequeño. Y luego, la foto de la boda. Debería haber sido perfecta, pero incluso ahí podía ver las señales que había ignorado. Yo estaba en el extremo del grupo familiar, casi fuera del encuadre, mientras Dolores ocupaba el centro junto a los novios, su vestido ostentoso eclipsando todo lo demás. Vanessa sonreía con esa sonrisa perfecta que ahora reconocía como calculada. Y Andrés miraba a su esposa con adoración, pero nunca me buscó con los ojos durante toda la ceremonia. Coloqué las fotografías boca abajo. No podía seguir mirándolas. El reloj marcaba la medianoche. Navidad. En algún lugar, Andrés estaría brindando con Vanessa, con Dolores, celebrando como si yo nunca hubiera existido. ¿Les habría dicho algo a Sofía y Miguel sobre por qué la abuela se fue? ¿O simplemente habían inventado alguna excusa cómoda? Pensé en llamarlo. Mis dedos rozaron la pantalla del teléfono varias veces, pero algo me detenía. ¿Qué le diría? ¿Le rogaría que reconsiderara? ¿Me disculparía por un accidente que no fue mi culpa solo para recuperar mi lugar en su vida? ¿A qué costo vendería mi dignidad? No podía hacer eso. Me serví un vaso de agua y me senté en la pequeña mesa de la cocina. Desde allí podía ver la ciudad a través de la ventana, las luces titilando en la distancia. Había otras personas solas esta noche, lo sabía. Otras madres, otros padres, otras personas cuyas familias las habían olvidado o abandonado. De alguna manera, eso no me consolaba, solo me hacía sentir parte de una estadística triste. Mi mente vagó hacia el pasado, hacia todas las navidades que habíamos pasado juntos Andrés y yo. Cuando él era pequeño y yo no podía comprar muchos regalos, hacíamos galletas juntos y las decorábamos con glaseado barato del supermercado. Él decía que eran las mejores galletas del mundo. Cantábamos villancicos desafinados mientras las horneábamos, y la casa, nuestra vieja casa que tuve que vender, se llenaba de amor y risas.
¿En qué momento había dejado de ser suficiente? ¿En qué momento mi amor de madre, mis sacrificios, mi presencia, habían dejado de tener valor para él? La respuesta era dolorosa, pero clara, cuando Vanessa y Dolores entraron en su vida. Ellas habían pintado un cuadro diferente para Andrés, uno donde su madre era un lastre, una vergüenza, algo que debía ser tolerado en lugar de celebrado. Y él había aceptado esa narrativa sin cuestionar. A las 3 de la madrugada, todavía despierta, tomé una decisión. No podía seguir así, en este limbo de dolor y humillación. Necesitaba hacer algo, recuperar algo de control sobre mi vida. Me levanté y fui hacia el pequeño archivador donde guardaba documentos importantes. Hacía meses que no revisaba estos papeles, confiando ciegamente en que todo estaba en orden, en que mi hijo siempre haría lo correcto. Esa confianza había sido mi error. Saqué la carpeta gruesa, etiquetada como Propiedad Casa Andrés, y otra que decía Consultorio Médico, Inversión. Las coloqué sobre la mesa y comencé a leer, línea por línea, palabra por palabra. Y fue entonces cuando comprendí algo que cambiaría todo. Yo tenía más poder del que había recordado, mucho más poder. La primera luz del amanecer se filtraba por la ventana cuando terminé de revisar todos los documentos. No había dormido nada, pero la adrenalina corría por mis venas manteniéndome alerta. Sobre la mesa de la cocina había papeles esparcidos, cada uno representando una pieza del rompecabezas que acababa de armar. La escritura de la casa estaba clara como el agua. María Elena Fernández de Torres era la propietaria única y absoluta de la propiedad ubicada en calle Los Pinos, 457, residencial Las Colinas. Andrés y Vanessa tenían un contrato de comodato. Vivían allí por mi generosidad, no por derecho. Yo podía revocar ese permiso en cualquier momento con 30 días de aviso previo. Había olvidado este detalle, o quizás nunca le había dado importancia porque jamás imaginé que lo necesitaría. Pero ahí estaba, en tinta negra sobre papel blanco. Recordé el día que firmé esos documentos. El doctor Ramírez, mi abogado desde hacía 20 años, había insistido: María, eres muy generosa, pero debes protegerte. Pon la propiedad a tu nombre. Si algo sale mal, si Dios no lo quiera, hay un divorcio o problemas, tú no pierdes tu inversión. Puedes darles el uso de la casa, pero mantén el control legal. Yo había argumentado que no era necesario, que Andrés era mi hijo, que jamás habría problemas. El doctor Ramírez había movido la cabeza con esa expresión que ahora entendía era de preocupación paternal. María, en 30 años de carrera he visto demasiadas familias destruidas por dinero. Hazme caso en esto. Y gracias a Dios, lo había escuchado. Pero eso no era todo. Los documentos del consultorio médico revelaban algo aún más interesante. Yo no era simplemente una inversora pasiva. Había puesto $50,000 como capital inicial, sí, pero también había firmado como aval en el préstamo bancario que Andrés y Vanessa habían obtenido para equipar el consultorio. $120,000 adicionales que el banco me había hecho firmar como garante solidaria. En términos simples, si ellos no pagaban, yo era legalmente responsable, pero también significaba que yo tenía derechos sobre ese negocio. Revisé el contrato de sociedad que habíamos firmado, otro documento que Andrés me había presentado rápidamente. Es solo una formalidad, mamá. Y ahí estaba. María Fernández, 40% de participación societaria. 40%. Casi la mitad del negocio. Nunca había ejercido ese derecho. Nunca había pedido ver los libros contables. Nunca había asistido a ninguna reunión de socios porque confiaba en que Andrés manejaría todo correctamente. Había sido una socia silenciosa en el sentido más literal de la palabra. Tomé mi teléfono y busqué el número del doctor Ramírez. Era día de Navidad, apenas las 7 de la mañana, pero esto no podía esperar. Para mi sorpresa, él contestó al tercer tono. «María, ¿estás bien?» Su voz sonaba preocupada. «Necesito verlo urgentemente, doctor. Hoy, si es posible». Hubo una pausa. «¿Qué pasó?» No pude evitarlo. Las lágrimas volvieron mientras le contaba todo. La cena, la bofetada, las palabras de Dolores y lo peor, la traición de Andrés. Mi voz se quebraba, pero continué hasta el final. «Ven a mi oficina a las 10», dijo finalmente. «Lleva todos los documentos que tengas sobre la casa y el consultorio. María, escúchame bien. Tú no eres una víctima indefensa. Tienes opciones, tienes derechos.
Vamos a revisarlo todo. Pasé las siguientes horas organizando cada papel, cada recibo, cada contrato. Encontré los extractos bancarios de las transferencias que había hecho para el consultorio, los comprobantes de pago de la casa, incluso los correos electrónicos donde Andrés me prometía que esto era una inversión para nuestro futuro, mamá, para que cuando te jubiles tengas ingresos pasivos. Ingresos pasivos que nunca llegaron. Nunca me habían pagado un solo peso de dividendos del consultorio, a pesar de que, según mis cálculos rápidos, el negocio debía estar generando ganancias considerables. A las 9:30 me duché, me vestí con mis mejores ropas, un traje azul marino que había comprado para la boda de Andrés, y me maquillé cuidadosamente para ocultar las ojeras y los ojos hinchados. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer diferente de la que había salido llorando la noche anterior. Vi a una mujer que estaba cansada de ser pisoteada. El consultorio del doctor Ramírez estaba en el centro, a 20 minutos de mi apartamento. Cuando llegué, él ya me esperaba con café recién hecho. Joaquín Ramírez tenía 70 años. Había sido amigo de Roberto y me había guiado a través de todos los laberintos legales después de su muerte. «Muéstrame todo», dijo, colocando sus lentes de lectura. Durante 2 horas revisamos cada documento. Su expresión se iba tornando más seria con cada página. «María», dijo finalmente, quitándose los lentes y mirándome directo a los ojos, «tienes 2 opciones. Puedes dejar las cosas como están y seguir siendo tratada como basura por tu propia familia, o puedes ejercer tus derechos legales y recuperar lo que es tuyo». ¿Qué significa eso exactamente? Significa que puedes desalojarlos de la casa legalmente. Significa que puedes exigir la liquidación de tu parte del consultorio o forzar una auditoría completa de las finanzas, porque, siendo aval y socia, tienes derecho a saber exactamente qué está pasando con tu dinero. Y entre tú y yo, algo me dice que no te van a gustar los números que encontremos. Mi corazón latía con fuerza. ¿Estás seguro de que puedo hacer eso? Completamente seguro. La ley está de tu lado, María. La pregunta es, ¿estás lista para usarla? Pensé en la bofetada de Dolores, en las palabras de Andrés, en mis nietos a quienes quizás no volvería a ver. Sí, dije, y mi voz no tembló. Estoy lista. El doctor Ramírez extendió varios documentos sobre su escritorio de caoba. Vamos a hacer esto paso a paso, María. Primero, necesito que entiendas que lo que vamos a iniciar es completamente legal, pero será devastador para ellos. ¿Estás preparada para las consecuencias? Asentí, aunque mi estómago se retorcía. Estoy preparada. Bien, redactaré una notificación de terminación del comodato. Por ley, debes darles 30 días para desocupar la propiedad. Si no lo hacen, procederemos con un desalojo judicial. También prepararé una solicitud formal de auditoría del consultorio y una convocatoria a asamblea extraordinaria de socios. Como poseedora del 40%, tienes derecho a exigir transparencia total. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Las notificaciones pueden salir el lunes después de Año Nuevo. Para el 2 de enero, Andrés y Vanessa tendrán los documentos en sus manos. Sus ojos se suavizaron. María, todavía puedes cambiar de opinión. No voy a cambiar de opinión. Salí de su oficina con una mezcla de determinación y miedo. ¿Realmente estaba haciendo esto? ¿Estaba a punto de desalojar a mi propio hijo? El dolor en mi pecho era físico, como si alguien estuviera estrujando mi corazón con ambas manos. De regreso a casa, decidí tomar una ruta diferente que pasaba cerca de la iglesia Santa Teresa, donde había bautizado a Andrés. Sin pensarlo mucho, estacioné y entré. El lugar estaba casi vacío, solo un par de ancianas rezando en las bancas delanteras. Me arrodillé y cerré los ojos. No era muy religiosa, pero necesitaba algo de paz, alguna confirmación de que no estaba cometiendo un terrible error. «Señora María». Abrí los ojos y vi a la vecina de Andrés, Beatriz Morales, una mujer de unos 50 años que siempre me saludaba cordialmente cuando visitaba a mi hijo. Beatriz, qué sorpresa. Ella se sentó a mi lado, su rostro mostrando preocupación. La vi salir anoche de casa de su hijo. Se veía muy afligida. «¿Está todo bien?». Las lágrimas amenazaron con volver, pero las contuve. «Hubo un incidente en la cena». Beatriz asintió lentamente. «Déjeme adivinar. ¿La señora Dolores?». La miré sorprendida. «¿Cómo lo supo?». «María, vivo al lado de su hijo hace 3 años. He visto cosas». Bajó la voz. «Esa mujer es un veneno. Desde que llegó, la relación entre usted y Andrés cambió.
La he escuchado hablar de usted de formas terribles cuando está en el jardín con Vanessa. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de cosas? Beatriz dudó, pero finalmente continuó. Que usted es una carga, que se aferra a Andrés porque no tiene vida propia, que su apartamento les da vergüenza cuando sus amigos preguntan dónde vive la suegra. Peor aún, he escuchado a Dolores decirle a Vanessa que necesitan distanciarlo de usted porque esa mujer tiene demasiada influencia sobre mi yerno. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Hay más, continuó Beatriz, mirando hacia los lados como si temiera ser escuchada incluso en la iglesia. Hace 2 meses vi algo extraño. Dolores llegó a la casa de su hijo muy alterada, discutiendo con Vanessa en el jardín. Yo estaba podando mis rosas y escuché fragmentos. Dolores le suplicaba a su hija que le prestara dinero, que tenía acreedores buscándola. ¿Acreedores? Sí. Y mencionó algo sobre una propiedad que había perdido en un juicio. María, esa mujer que aparenta tener tanto dinero, está en serios problemas financieros. Por eso empujó tanto a Vanessa para que se casara con Andrés. Necesitaba asegurar el futuro de su hija con alguien estable. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Dolores no era la viuda adinerada que aparentaba ser. Era una mujer desesperada usando a su hija para escalar socialmente y resolver sus propios problemas económicos. Y yo, con mi casa y mi inversión en el consultorio, era el obstáculo que debía ser removido. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté. Beatriz asintió. Su hijo no sabe nada de esto. Vanessa le oculta los problemas de su madre, pero yo tengo una prima que trabaja en el juzgado civil. Si usted quiere, puedo averiguar exactamente qué juicios ha enfrentado Dolores Martínez. ¿Podría ser información útil? Sí, dije inmediatamente. Por favor, averigüe lo que pueda. Nos intercambiamos números telefónicos. Cuando Beatriz se fue, me quedé sentada en la banca, procesando todo. Dolores no solo había sido cruel conmigo por clasismo o maldad pura, había sido estratégico. Yo representaba una amenaza a su plan de usar a Andrés y Vanessa como su salvavidas financiero. Pues bien, si Dolores quería guerra, tendría guerra. Pero esta vez, yo tenía las armas legales y la información necesaria para defenderme. Salí de la iglesia con un propósito renovado. El doctor Ramírez había dicho que las notificaciones saldrían el lunes. Eso me daba el fin de semana para prepararme mentalmente y con la ayuda de Beatriz para descubrir todos los secretos de Dolores Martínez. Cuando mis enemigos despertaran al día siguiente, no a la Navidad, sino al día después, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Y por primera vez en 24 horas, sonreí. El fin de semana pasó en una nebulosa de preparativos. Beatriz me llamó el sábado por la tarde con información que confirmó todas mis sospechas. Su prima del juzgado había encontrado un expediente extenso sobre Dolores Martínez, 3 juicios por deudas impagas, un embargo sobre una propiedad que supuestamente había heredado de su difunto esposo. Resultó que esa propiedad nunca existió, era una mentira. Y lo más revelador de todo, una demanda actual de un banco por un préstamo personal de $80,000 que no había pagado en 18 meses. La señora está prácticamente en bancarrota, me dijo Beatriz. Todo lo que muestra es fachada. Los vestidos caros, las joyas, todo es prestado o comprado a crédito que no puede pagar. Guardé esa información cuidadosamente. Podría necesitarla. El lunes 30 de diciembre amaneció gris y frío. A las 9 de la mañana, el doctor Ramírez me llamó para confirmar que el mensajero legal ya había salido con los documentos. Las notificaciones llegarían a casa de Andrés antes del mediodía. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, María?, me preguntó una última vez. Una vez que ellos reciban esos papeles, no hay vuelta atrás. La relación con tu hijo cambiará para siempre. Ya cambió, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Cambió cuando él eligió la opinión de su suegra sobre la dignidad de su madre. Cambió cuando me echó de su casa en Navidad. Esto solo hace oficial lo que ya sucedió. Colgué y me preparé un té. Mis manos no temblaban. Había llorado todas las lágrimas que tenía durante los últimos 3 días. Ahora solo quedaba una determinación férrea, como si una parte de mí se hubiera endurecido para sobrevivir. A las 11:47 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. Era Andrés. Dejé que sonara hasta que fue al buzón de voz. Volvió a llamar inmediatamente. Nuevamente, no contesté.
Al tercer intento, apagué el teléfono por completo. Me senté en mi sofá y esperé. Sabía lo que vendría después. A las 2 de la tarde, alguien tocó mi puerta con tanta fuerza que pensé que la derribarían. Miré por la mirilla y vi a Andrés, su rostro rojo de furia, con Vanessa detrás de él, luciendo pálida y asustada. Abrí la puerta pero mantuve la cadena de seguridad puesta. «¿Qué significa esto?», gritó Andrés, agitando los documentos legales en el aire. «¿Nos vas a desalojar? ¿Nos vas a quitar nuestra casa?» «No es tu casa, Andrés», dije con voz tranquila. «Nunca lo fue. Es mi casa, que yo compré con mi dinero y les permití vivir allí por generosidad. Esa generosidad acaba de terminar». «¡Estás loca!», escupió las palabras. «No puedes hacer esto. Somos tu familia». «Ustedes dejaron de tratarme como familia cuando me echaron en Nochebuena», respondí, sintiendo cómo la rabia fría se asentaba en mi voz. Cuando esa mujer, no podía ni decir el nombre de Dolores, me golpeó, y tú, mi hijo, el niño que crié sola, me ordenaste disculparme o irme. Fue un accidente, exageraste todo, intervino Vanessa, sus ojos llenos de lágrimas calculadas. «Señora María, por favor, sea razonable. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué va a pasar con los niños?» «Deberían haber pensado en eso antes de humillarme públicamente», dije. «Y en cuanto a los niños, Sofía y Miguel siempre serán bienvenidos en mi vida. Pero ustedes dos necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias». «Mamá, por favor». Andrés cambió su táctica, su voz suavizándose. «Hablemos de esto. Fue un malentendido. Dolores estaba estresada, tú sabes cómo es». «Sí, sé exactamente cómo es», lo interrumpí. «Y también sé cómo eres tú ahora. Ya no eres el hijo que crié. Eres un extraño que dejó que su madre fuera golpeada y expulsada sin defenderla». «No fue para tanto», gritó nuevamente, perdiendo la paciencia. «Fue una bofetada. Estás destruyendo a nuestra familia por una bofetada». Algo dentro de mí se rompió al escuchar esas palabras. No de tristeza, sino de una rabia fría y cristalina. «No, Andrés. No fue solo una bofetada. Fue cada vez que permitiste que Dolores hablara mal de mí. Fue cada vez que Vanessa te convenció de que mi apartamento era una vergüenza. Fue cada Navidad, cada cumpleaños, cada momento donde elegiste complacer a tu suegra antes que respetar a tu madre. La bofetada fue simplemente la gota que derramó el vaso». «Esto es ridículo», dijo Vanessa, secándose lágrimas falsas. «Andrés, vámonos. Tu madre claramente está teniendo algún tipo de crisis. Necesita ayuda psicológica». Esas palabras, esas malditas palabras. «¿Ayuda psicológica?», repetí, sintiendo cómo la furia subía por mi garganta. ¿Porque me atrevo a defenderme? ¿Porque me niego a seguir siendo el felpudo de esta familia? No, Vanessa, lo que necesito es respeto, y ustedes son incapaces de darlo. «Mamá, piénsalo», suplicó Andrés. «Si nos desalojas, ¿dónde vamos a vivir con 30 días de aviso? No podemos encontrar una casa tan rápido. ¿Y este otro documento sobre el consultorio? ¿Vas a destruir nuestro negocio también? El negocio en el que invertí $50,000 de mi retiro y del cual nunca he visto un centavo de retorno», dije. «Sí, Andrés, voy a ejercer mis derechos como socia. Voy a exigir una auditoría completa de las finanzas. Y si descubro que me han estado robando, porque eso es lo que es cuando ocultas ganancias de un socio, tomaré acciones legales adicionales». El rostro de Andrés palideció. Vanessa y él intercambiaron una mirada rápida, y en ese instante supe que mis sospechas eran correctas. Habían estado ocultándome información financiera. «No te hemos robado nada», dijo Vanessa rápidamente, demasiado rápidamente. «Entonces no tendrán problema con la auditoría», respondí con frialdad. «El contador llegará la próxima semana para revisar todos los libros. Si todo está en orden, como dices, no hay nada de qué preocuparse». «Esto es una venganza», escupió Andrés. «Una venganza mezquina porque tus sentimientos fueron heridos». «No, hijo, esto es justicia. Hay una diferencia». Vanessa comenzó a llorar de verdad ahora, sollozos fuertes que resonaban en el pasillo. «Señora María, por favor, piense en sus nietos. Sofía y Miguel aman esa casa. Es su hogar. ¿Va a hacerles esto a ellos?». Esa flecha dio en el blanco. Pensé en Sofía y Miguel, en sus pequeños rostros confundidos cuando tuvieran que mudarse. Pero entonces recordé que ellos no habían corrido hacia mí cuando me fui.
Recordé que Vanessa los había detenido, enseñándoles desde pequeños que la abuela era menos importante que la otra abuela. Mis nietos se adaptarán, dije, aunque me dolía. Los niños son resilientes y quizás algún día, cuando sean mayores, entenderán que su abuela tuvo que enseñarles una lección importante, que el amor no significa permitir el abuso. «¡No fuiste abusada!», gritó Andrés, golpeando la puerta. «Dios mío, mamá, siempre has sido tan dramática. Por eso Dolores se molesta contigo, porque haces montañas de granos de arena». Esas palabras fueron la confirmación final de que había tomado la decisión correcta. «Tienen 30 días», dije firmemente. «El 30 de enero deben estar fuera de la propiedad con todas sus pertenencias. Si no lo hacen, procederé con el desalojo judicial. Y en cuanto al consultorio, el doctor Ramírez se pondrá en contacto con ustedes sobre la auditoría». Esta conversación ha terminado. «¡Mamá!». Andrés trató de empujar la puerta, pero la cadena de seguridad se mantuvo firme. «Adiós, Andrés». Cerré la puerta. Del otro lado, podía escuchar gritos, súplicas, amenazas. Vanessa lloraba histéricamente. Andrés golpeaba la puerta maldiciendo, pero yo me alejé y me senté en mi sofá, poniendo música clásica en el radio para ahogar el ruido. Eventualmente, se fueron. Esa noche, mi teléfono, que había vuelto a encender, explotó con mensajes. Andrés, Vanessa y números desconocidos que asumí eran Dolores y otros miembros de su familia. Los bloqueé a todos excepto a Andrés. A él le respondí con un solo mensaje. «Si quieres hablar, será a través de abogados. No hay nada más que decir». El martes por la mañana, el doctor Ramírez me llamó. «María, debes saber algo. Andrés contrató a un abogado. Van a pelear el desalojo. ¿Pueden ganar? No. Los documentos son claros, pero pueden hacer el proceso más largo y desagradable. ¿Estás preparada para eso? Estoy preparada. También hay otra cosa. Recibí una llamada de la esposa de Andrés. Quiere negociar. Dice que están dispuestos a mudarse voluntariamente si tú retiras la solicitud de auditoría del consultorio». Sonreí amargamente. «Eso confirma que están ocultando algo». «No, doctor. No hay negociación. Quiero la auditoría completa. Necesito saber exactamente cuánto me han robado». «Entendido. Procedemos con todo entonces». Colgué y miré por la ventana. La ciudad se extendía ante mí, indiferente a mi drama personal. Pero yo ya no era la María quebrada de la Nochebuena. Era una mujer que había encontrado su columna vertebral. Y lo más importante, todavía tenía una carta bajo la manga. La información sobre Dolores y sus problemas financieros. Esa información podría ser útil muy pronto, porque si algo había aprendido en 64 años de vida, era que la verdad siempre salía a la luz. Y cuando lo hiciera, Dolores Martínez descubriría que humillar a la mujer equivocada tenía consecuencias devastadoras. Pasaron 5 días desde que Andrés y Vanessa recibieron las notificaciones. 5 días en los que mi teléfono no dejó de recibir mensajes de números bloqueados, correos electrónicos con súplicas, incluso una carta dejada bajo mi puerta firmada por sus nietos que la extrañan. Obviamente escrita por Vanessa, con su caligrafía perfecta, intentando manipularme emocionalmente. Pero yo me mantuve firme. El doctor Ramírez había confirmado que el contador comenzaría la auditoría el lunes siguiente y que el proceso de desalojo avanzaba sin contratiempos a pesar de los intentos del abogado de Andrés por retrasarlo. El viernes 3 de enero, a las 7 de la tarde, alguien tocó mi puerta. No era el golpe desesperado de Andrés, sino algo más controlado, más calculado. Miré por la mirilla y mi corazón dio un vuelco. Eran los 3, Andrés, Vanessa y Dolores. Durante un segundo consideré no abrir, pero algo en mí, quizás la necesidad de cerrar este capítulo cara a cara, me hizo quitar la cadena de seguridad y abrir la puerta completamente. «Tenemos que hablar», dijo Andrés. Su voz ya no era furiosa, sino cansada, derrotada. «Pasen», dije, haciéndome a un lado. Los 3 entraron a mi pequeño apartamento. Dolores miró alrededor con ese gesto de desprecio que ya conocía tan bien, como si el simple hecho de estar allí la contaminara. Llevaba otro vestido caro, o aparentemente caro, y joyas que brillaban bajo la luz de la lámpara. «Gracias por recibirnos», comenzó Vanessa, intentando sonar conciliadora. «Queríamos hablar en persona, sin abogados, de familia a familia». «¿Familia?», repetí, y la palabra sonó amarga en mi boca. «Interesante que ahora recuerden que somos familia».
Dolores resopló. Ay, por favor. Ya basta de dramatismo. Vinimos a hacerle una oferta razonable. No vine a escuchar ofertas de usted, señora Martínez, dije fríamente. Si Andrés o Vanessa tienen algo que decir, los escucharé. Pero usted no tiene voz ni voto en los asuntos de mi familia. Soy la abuela de sus nietos, explotó Dolores. Tengo todo el derecho de estar aquí. Usted es la mujer que me golpeó en la cara y me humilló públicamente, respondí, mi voz subiendo de volumen. Usted es la razón por la que estamos en esta situación. Así que le sugiero que se siente ahí callada o se vaya. Para mi sorpresa, Dolores palideció pero se sentó sin decir más. Andrés y Vanessa intercambiaron miradas nerviosas. Mamá, comenzó Andrés, sentándose en el borde del sofá. Entendemos que estás enojada. Tienes razón de estarlo. Lo que pasó en Navidad fue horrible. No debí obligarte a irte. No, lo interrumpí. No debiste permitir que me golpearan. No debiste quedarte callado mientras esa mujer me insultaba. No debiste valorar más la comodidad de tu suegra que la dignidad de tu madre. Lo sé, dijo él, y por primera vez vi lágrimas reales en sus ojos. Lo sé, y lo lamento. Pero mamá, por favor, esto del desalojo, la auditoría, es demasiado. Nos vas a destruir. Ustedes se destruyeron solos, respondí. Yo simplemente estoy protegiendo lo que es mío. Vanessa se inclinó hacia adelante. Señora María, seamos sinceras. Usted quiere venganza. Lo entiendo. ¿Pero a qué costo? ¿Realmente va a dejar a sus nietos sin hogar? Mis nietos tienen 2 padres profesionales que pueden proporcionarles un hogar, dije. No será la mansión que tienen ahora, pero tendrán un techo. Y quizás, sin la influencia tóxica de su abuela, miré directamente a Dolores. Crecerán siendo mejores personas. ¿Influencia tóxica?, gruñó Dolores. ¿Yo? Usted es la que está envenenando a esta familia con sus resentimientos de vieja amargada. Algo dentro de mí hizo clic. Era el momento. Hablemos de veneno, señora Martínez, dije, levantándome y caminando hacia mi archivador. Saqué la carpeta que Beatriz me había dado con toda la información del juzgado. Hablemos de las 3 demandas por deudas impagas que tiene contra usted. Hablemos del embargo sobre una propiedad que usted decía haber heredado de su difunto esposo, pero que nunca existió. Hablemos de los $80,000 que le debe al Banco Nacional. El silencio que siguió fue absoluto. Dolores se había puesto completamente blanca. Vanessa miraba a su madre con los ojos muy abiertos, como si estuviera viéndola por primera vez. ¿Qué es esto?, tartamudeó Vanessa. Es la verdad, dije, colocando los documentos sobre la mesa de centro. Su madre está en bancarrota. Todo lo que aparenta tener, los vestidos, las joyas, la vida de lujo, es mentira. Está ahogada en deudas. ¡Eso es privado! ¡No tiene derecho!, gritó Dolores, intentando tomar los papeles, pero Andrés fue más rápido. Los agarró y comenzó a leer, su expresión cambiando de confusión a shock y finalmente a furia. ¿Esto es verdad?, le preguntó a Dolores. ¿Nos mentiste sobre todo? Son situaciones temporales, balbuceó Dolores. Problemas administrativos que... $80,000 no es un problema administrativo, gritó Andrés. 3 juicios por deudas no es temporal. Vanessa había comenzado a llorar, lágrimas reales esta vez. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué nos mentiste? Porque necesitaba que te casaras bien, soltó Dolores finalmente, toda su fachada desmoronándose. Porque estaba perdiendo todo y necesitaba asegurar tu futuro. Andrés era perfecto, médico, estable, con una madre que claramente tenía propiedades y dinero para invertir. La habitación giró. Todos nos miramos en silencio, procesando la confesión. ¿Nos usaste?, susurró Vanessa. ¿Planeaste todo esto? No al principio, admitió Dolores. Al principio ustedes se enamoraron genuinamente, pero cuando vi las oportunidades, sí, las aproveché. Y ella me señaló con dedo acusador. Era un obstáculo. Una suegra que tenía demasiado control, demasiada influencia, demasiados derechos sobre las propiedades. Necesitaba distanciarlos. Andrés se dejó caer en el sofá, su rostro en sus manos. Todo este tiempo, todo lo que nos decías sobre mamá, sobre cómo era controladora, sobre cómo necesitábamos independizarnos, era manipulación, era supervivencia, escupió Dolores, pero ya no había fuerza en su voz. Me senté frente a ellos, sintiéndome extrañamente tranquila. Ahora entienden, dije suavemente.
No se trata solo de una bofetada, se trata de años de manipulación sistemática, se trata de cómo esta mujer los usó a ustedes y me usó a mí para resolver sus propios problemas financieros. Vanessa sollozaba abiertamente ahora. Lo siento, señora María, no sabía. Si hubieras sabido, ¿habrías hecho algo diferente? Pregunté, no con crueldad, sino con curiosidad genuina. Ella no respondió, lo cual era respuesta suficiente. Andrés finalmente levantó la vista. Mamá, tienes razón, en todo. Fuimos ciegos, manipulados, pero eso no nos excusa. Yo te fallé. Como hijo, como hombre, te fallé cuando más me necesitabas. Sí, dije simplemente. Lo hiciste. ¿Hay alguna forma de arreglar esto? Miré a mi hijo, al hombre que había criado con tanto amor y sacrificio, ahora quebrado frente a mí. No lo sé, Andrés. Honestamente, no lo sé. 2 semanas después de aquella confrontación, estaba sentada en la oficina del doctor Ramírez, revisando los resultados de la auditoría del consultorio. Los números frente a mí confirmaban lo que había sospechado. Durante 2 años, Andrés y Vanessa me habían ocultado casi $120,000 en ganancias que me correspondían como socia. Pueden argumentar que reinvirtieron en el negocio, explicó el doctor Ramírez, pero sin tu autorización como socia, técnicamente es malversación de fondos. Tienes base para una demanda penal, aunque yo recomendaría un acuerdo civil. Firmé los documentos que él había preparado. Un acuerdo donde Andrés y Vanessa me pagarían mi parte más intereses en cuotas durante 5 años, o yo podía forzar la liquidación completa del consultorio. Les di la opción de elegir. Eligieron las cuotas. El consultorio era su sustento, después de todo. En cuanto a la casa, Andrés y Vanessa se mudaron el 28 de enero, 2 días antes del plazo límite. No hubo drama, no hubo escenas. Vinieron con un camión de mudanza y empacaron sus vidas en silencio. Yo no estuve presente. Le había dado las llaves a un administrador de propiedades que supervisó todo. Pero sí recibí una carta de Andrés el día después de que se fueron. Mamá, decía con su letra irregular, no espero que me perdones pronto, quizás nunca, pero necesito que sepas que estos últimos meses he vivido en una niebla de vergüenza y arrepentimiento. Vanessa y yo estamos en terapia de pareja, y yo voy a terapia individual. Estoy tratando de entender cómo me convertí en el hombre que dejó que golpearan a su madre sin defenderla. No tengo excusas, solo explicaciones que suenan vacías ahora. Te fallé de la peor manera posible. Si algún día puedes perdonarme, pasaré el resto de mi vida tratando de merecerlo. La carta continuaba hablando de cómo Vanessa había cortado todo contacto con Dolores después de descubrir el alcance de sus manipulaciones. Dolores, desesperada y expuesta, había tenido que declararse en bancarrota y ahora vivía en un pequeño apartamento subvencionado, su reino de mentiras completamente desmoronado. Sofía y Miguel preguntan por ti todos los días, escribía Andrés. Les hemos dicho la verdad, adaptada a su edad, que la abuela necesitaba tiempo porque los adultos no la trataron bien. Miguel dibujó un retrato tuyo y lo tiene en su mesita de noche. Sofía dice que cuando sea grande va a ser fuerte como su abuela María. Si algún día quieres verlos, sabes dónde estamos. Doblé la carta y la guardé. 3 meses después, en abril, la casa que había recuperado estaba completamente remodelada. La vendí por un precio excelente. El mercado inmobiliario estaba en auge, y con ese dinero más las cuotas del consultorio y mi pensión, finalmente tenía seguridad financiera real. Me mudé a un apartamento más grande y luminoso, con vista al parque. No era ostentoso, pero era mío, pagado completamente, y nadie podía quitármelo. Una tarde de sábado, mientras organizaba fotografías en mi nuevo hogar, el teléfono sonó. Era Andrés. Mamá, su voz sonaba nerviosa. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero es el cumpleaños de Miguel la próxima semana. Él quiere que vengas. Solo tú, sin Vanessa si no quieres, sin nadie más. Solo quiere ver a su abuela. Cerré los ojos. Durante meses había construido murallas alrededor de mi corazón para protegerme, pero escuchar sobre Miguel, mi nieto de 6 años que guardaba mi retrato, las murallas temblaron. Voy a pensarlo, dije finalmente. Gracias, susurró él. Eso es más de lo que merezco. Cuando colgué, me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada era diferente de aquella que había sido abofeteada en Navidad. Tenía el cabello más corto,
Me lo había cortado en febrero, un símbolo de cambio, y llevaba ropa nueva que me hacía sentir elegante. Pero más que eso, había algo en mis ojos, dignidad recuperada, fortaleza ganada con dolor. ¿Perdonaría a Andrés algún día? No lo sabía. El perdón era un proceso, no un evento. Pero sí sabía esto: nunca más permitiría que nadie, ni siquiera mi propio hijo, pisoteara mi valor. Al final, fui al cumpleaños de Miguel, solo por una hora, solo para ver a mis nietos. Andrés mantuvo su distancia, respetuoso. Vanessa me saludó con ojos llorosos y un «lo siento» que sonó genuino. Pero lo más importante fue cuando Sofía me abrazó y susurró: «Abuela, quiero ser como tú cuando crezca». Fuerte, sonreí, acariciando su cabello. «Puedes serlo, mi amor. Solo recuerda, nunca dejes que nadie te haga sentir que no eres nadie, porque todos somos alguien, todos tenemos valor». Esa noche, de regreso en mi apartamento, me serví una copa de vino y brindaré sola por mí misma, por la mujer que había sobrevivido, que había luchado, que había recuperado su poder. La Navidad había traído la peor humillación de mi vida, pero también había traído el mayor regalo: descubrir que a los 64 años todavía podía levantarme, sacudirme el polvo y reclamar mi lugar en el mundo. Y eso, descubrí, valía más que cualquier disculpa. Y así concluye la historia de María, una mujer que nos enseñó que nunca es tarde para recuperar nuestra dignidad y defender nuestro valor. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo enganchado hasta el final, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Cada suscripción me motiva a seguir trayéndote contenido de calidad que toca el corazón y hace pensar. Dale like a este video si crees que María tomó las decisiones correctas. Y si piensas que debió actuar diferente, también déjame tu like y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que merece respeto y dignidad, sin importar su edad o circunstancias. A veces, las historias más poderosas son las que nos recuerdan nuestro propio valor. Y no olvides comentar aquí abajo: ¿qué te pareció la decisión de María? ¿Crees que Andrés merece una segunda oportunidad? ¿Has vivido alguna situación similar en tu familia? ¿Desde qué país nos estás viendo? Leo todos sus comentarios y me encanta conocer sus opiniones y experiencias. Su participación hace que esta comunidad sea especial. Nos vemos en la próxima historia. Recuerda, nunca permitas que nadie te haga sentir que no eres nadie, porque tú eres alguien valioso. Hasta pronto. Exención de responsabilidad. Esta historia es una obra de ficción creada con fines de entretenimiento y reflexión. Todos los personajes, nombres, situaciones y eventos son producto de la imaginación. Cualquier parecido con personas reales, vivas o fallecidas, o con acontecimientos reales, es pura coincidencia. Las situaciones legales mencionadas en la narrativa están simplificadas para propósitos dramáticos y no constituyen asesoramiento legal. Si enfrentas situaciones similares en la vida real, te recomendamos consultar con profesionales calificados en las áreas apropiadas.